Asquiarumapan Hilatanaka Culiacanaka. Continuamos Hilatanaka Culiacanaka con la unidad número 4 y pues estamos llegando ya prácticamente a nuestra penúltima lección. Ukamaha Hiwasanaka Culiacanaka, Hilatanaka Culiacanaka. Ya te niñani. Bueno, en primer lugar, como siempre lo hacemos, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor y luego empezamos con el avance. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre amado, por estas enseñanzas, este proceso de enseñanza-aprendizaje, Padre amado. Gracias, Señor, por propiciar estos aprendizajes, Dios mío, Padre. Te entrego, Padre amado, a cada una de las personas, Señor, que están conectadas. Ayúdalos, Padre amado, en todo momento, Padre amado, Señor, en su aprendizaje, Señor. No los abandones, no los dejes, Padre amado. Bendícelos en todo momento. Todo esto te lo entrego, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Guíanos, Padre. Amén. Yataptañani, Hilanaka, Culiacanaka. Bueno, el día de hoy, pues vamos a estar hablando acerca de el desarrollo de la lectura y escritura, ¿no? Qelqañamp Ullawimp Lurawinaka, ¿no? Actividades de lectura y escritura. Para ello, pues necesitamos, obviamente, aprender los verbos que están relacionados con esta actividad, ¿no? El primero, ullaña, leer, ¿verdad? Ullaña. Segundo verbo, qelqaña, escribir. Ullaña, qelqaña. Kunapa chatihi wasa ultasqtanu qallatikiraktanay ullawinakata qamraki yattana qelqt'asiña. Elementos para la escritura. Conocemos en Aymara algunos elementos para la escritura que pues obviamente nosotros podemos utilizar en cualquier escrito, por ejemplo un cuento, por ejemplo un relato de tu día a día. Entonces tenemos este tipo de elementos para escribir. Son como conectores, ¿verdad? Conectores que nos ayudan a enlazar las diferentes ideas. El primero, por ejemplo, que pues aquí tenemos es ucat. Entonces, ukhamarus. Asimismo, ukhamarus. Hanukasti, sin embargo, ukatha, después, ukatsti, luego, ukatsti, ukharuj, así también, ukharuj, kaukneritej, el cual, kaukneritej, kititij, quién. Entonces, de esa manera nosotros para enlazar ideas, para conectar, pues tenemos estas palabras que nos van a ayudar a enlazar ideas, a conectar ideas en un escrito, en un párrafo, en un texto, en un cuento. Entonces yo les invito a repasar siempre este tipo de vocabulario que estamos aprendiendo. Por tanto, repetimos Hilanaka Culiacanaka. Ucat, ukhamarus, hanukasti, ukatja, ukatsti, ukharuj, kaukneritej, kititej. Aquí tenemos Hilanaka Culiacanaka, un escrito muy breve, en el cual, como ustedes pueden ver,
tenemos al tiempo presente pasado del idioma aymara, que es justamente lo que nosotros estábamos practicando o estuvimos practicando en nuestras clases, tanto virtuales los videos de las clases grabadas como también las videollamadas. Entonces, ustedes pueden realizar un escrito breve, incluyendo el presente pasado, y ahí también ustedes podrían incluir los diferentes conectores Hilanaka Culiacanaca. Y aquí Hilanaka Culiacanaca tengo este escrito pequeño, ¿no? Que la voy a leer. La traducción lo tienen acá abajo, ya con color azul. Ustedes pueden relatar su día a día, sus costumbres, su familia, lo que gusten. Entonces aquí tengo, por ejemplo, Nayaj, Sapuro, Irnaker Sartua, Ukat Mank Paitua, Ukamarus Utajaj Pichtua, Ukharus, Mamajaj Alp Pai, Hilajaj Pank Kelke, Alwanakaj, Kulyakajaj Kank Kanki, Nanakaj Walisumamankanak Payapachta, Walisumamankanak Payapachtua, Sapuro. Y aquí está la traducción. Yo voy a trabajar cada día, luego cocino la comida, así mismo limpio mi casa, así también mi madre cocina, ¿no? Estoy utilizando conectores, ¿no? Esas expresiones que me sirven para enlazar las diferentes ideas. Obviamente esto es simplemente una prueba. Entonces, ustedes podrían ampliar esto describiendo su día a día con el presente pasado, o también podrían relatar un pequeño cuento, una historia, o pueden animarse incluso a hacer pues un párrafo describiendo, digamos, las costumbres cotidianas que tienen en el hogar, digamos, ¿no? Su familia, etcétera. Entonces, pues esta va a ser una de las prácticas que la vamos a realizar y el cual vamos a quedar de acuerdo también en las diferentes clases en vivo, ¿ya? Virtuales. Jamapan. Terminamos con esta parte, Hilanaka, Culiacanaka. Tenemos Siusawi, el cuento. En Aymara cuento decimos Siusawi. Este es un cuento muy bonito y que también nosotros podemos deducir la enseñanza que sacamos, ¿no? Dice, Asnum Wakam parla sitapa, ¿no? La conversación entre el burro y la vaca. Perdón. Entonces, comenzamos con el cuento. Mauruja asnuja wakaruwa satana. Anjipinsa uywirisa humaruja sapuruja qolliri anaktamha irptamha. Hanit qarqta. Nuestro amo todos los días te lleva a roturar la tierra y a sembrar. ¿No te cansas? Y luego la vaca le dijo, Qarjituya, hankuchasti akawa irnaqawi jaja, kat lurakiñakitaya. May sirisma, qaruroja usut tuktasmasti, ukat haqesaja haniwa qolliri irpkatamti. Entonces la vaca le había dicho, esa es mi labor, y el amo cuenta conmigo. Y luego el burro le había dicho, ¿no? Yo te aconsejo lo siguiente, el día de mañana hazte a los enfermos. Nuestro amo se compadecerá de ti
y no te llevará a trabajar. Ukamaruste qhipuruqa chiqapi niwa wakaqa usuta tukutana. Entonces dice que al día siguiente la vaca realmente había fingido estar enfermo. Ukatzti uywiripaja satainawa. Akawa usuta rakisa ichakamacharakisti. Luego dice que el amo había pensado, mi vaca está enferma, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Asnuk hayir pharsweqchija, asnun be qulleja. Entonces me tendré que llevar al burro y el burro tendrá que hacer el trabajo de la vaca. Ugatha jornalo penewa asnuja qollitana. Ugatha haypuroja purinira kitanawa ugatha uyurmanta sinja haqoshatanawa qaritata. Luego dice que el burro había trabajado todo el día en vez de la vaca, arrepentida, y luego dice que en la tarde cuando llegó, le había, eh, dice que se había desmayado, ¿no?, en el corral. Ugatha wakasatana kunham sichuro qamart'anta. Y luego la vaca le había dicho, ¿cómo la pasaste hoy? Y luego el burro le había contestado, anchpin qarinta, humasapuru ukamaluriripachataj. Kunataqa qam k'arisiña humaru yatichpachasna. Human lura uyumnayaw lurta. Hanipiniwicha tuksaru k'ariskati. Luego el burro le había dicho a la vaca, seguramente tú te cansas así todos los días. Y yo tuve que hacer tu labor porque yo te enseñé a mentir. Entonces, hay una enseñanza, ¿no?, con este cuento, ¿no? Acá sí usaba bien maya tichawi utir. Ukaya tichawi kun hamaspas, humanaga amuita pasmaste. Nayan amuita taha kamaspay. Asnoq k'ar yatichkiripatqa ukham hikhata sewaya. Ani k'ari walikite. Entonces la enseñanza sería que el burro, por enseñarla a mentir a la vaca, terminó mal ella. Y como dicen, ¿no?, el dicho, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Esa es obviamente mi reflexión. Ahora ustedes pueden también reflexionar en este cuento y pues pensar en una posibilidad, en una enseñanza que nos deja este cuento. Jamás pawa hilanaka kullakanaka huk'am sius hawinaka uthi humanaka tiist'allmunapstawqa sasapkakita. Obviamente existen más cuentos y con enseñanzas. Si tú gustaras escuchar más cuentos, Hilata Culiaca, pues nada más solicítalo en las clases en vivo y las vamos a estar contando. Ukamaha akarua hiwasanakaha tukta señarakinani acá yatichawinaka. Bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, pues vamos a, como siempre, antes repasando nuestra palabra larga, ¿no? Aruskiptasip hanyasaki puniraki spawa, pues sería bueno que nos comuniquemos entre todos, ¿no? Hamaha hilatanaka kuyakanaka tukteñani. Entonces, hermanos y hermanas, ¿no? Hilatanaka kuyakanaka, terminemos con esta oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a seguir aprendiendo, Dios mío, no solamente el idioma o la materia o el módulo, también, Señor, adquirir algo de tu palabra también, Padre amado, enseñanzas positivas, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos todo esto en tus manos. Gracias, Padre. Amén. Ukamaha hilanaka kuyakanaka hikisinkama.